On behalf of the FAM committee, I have the pleasure to give the floor to Ernest Urtasun. Dear Ernest, you have the floor. Merci, Pervenche. Bueno, pues muchas gracias. Muy brevemente, simplemente para explicar que creo que es muy pertinente que el Parlamento Europeo adopte un informe de iniciativa sobre la cuestión de la igualdad de género y la fiscalidad. ¿Por qué? Porque todas las políticas fiscales en los Estados miembros hasta ahora han sido completamente diseñadas al margen de esta perspectiva y sabemos, porque hay mucha literatura al respecto, que las decisiones en materia de política fiscal tienen un gran impacto en la igualdad. Primero, a nivel macro, porque todo lo que se refiere a la evasión fiscal, a la excesiva fiscalidad sobre el trabajo, a la falta o a la retirada del estado del bienestar ahí donde faltan recursos, etcétera, etcétera, son fuentes clarísimas de desigualdad entre hombres y mujeres, y es por ello que cuando abordamos estas cuestiones, y lo hemos sido de forma muy activa en este Parlamento con las distintas comisiones sobre fiscalidad y sobre fraude y evasión fiscal, esta cuestión es extremadamente importante. Pero luego hay también cosas de decisiones en materia de política fiscal concretas que tienen un impacto directo en la desigualdad. Y en el informe lo recogemos de una manera muy clara. Por ejemplo, si analizamos la estructura del impuesto sobre el valor añadido de muchos de los Estados miembros, vemos, por ejemplo, cómo siguen habiendo, en algunos casos, los productos de primera necesidad de las mujeres siguen gravados como si fueran un bien de lujo, cosa que es totalmente inaceptable y que debemos ver cómo lo cambiamos. Y también, de una manera más concreta, hay muchos estudios como nos señalan cómo las pautas de consumo de las mujeres se ven negativamente afectadas por la estructura del IVA, porque la estructura del IVA generalmente tiende a gravar más aquellos productos que son de consumo mayoritariamente femeninos. Entonces, hay toda una problemática relacionada con el impuesto del valor añadido que debe ser afrontada. Y luego también otro tipo de impuestos sobre los cuales necesitamos indudablemente perspectiva de género, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, con la problemática de las declaraciones conjuntas y la manera en cómo están diseñadas, que muchas veces, en algunos casos, penalizan el autoempleo femenino, penalizan la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? Y eso son cosas que después nos encontramos en pautas de desigualdad que tienen que ver con el mercado laboral. Por lo tanto, también en la cuestión del IRPF encontramos también diseños de los impuestos que son claramente discriminatorios. Y quería poner estos dos ejemplos, hay muchos más, sobre cómo los impuestos afectan negativamente a la igualdad de género. Y para terminar y dejarle la palabra a Marisa Matías, simplemente decir que nos parece que los poderes públicos poco a poco y las instituciones europeas a través de sus recomendaciones a los Estados miembros debemos empezar a tomarnos en serio esta cuestión. Así que si el Parlamento Europeo aprueba este informe, creo que va a ser vanguardista en ello y creo que daremos un paso adelante para que finalmente los gobiernos tomen esta cuestión de forma seria. Muchas gracias. De Marisa Matías, parce que au titre de la commission Econ, vous auriez dû intervenir en premier, mais maintenant vous avez la parole. Também na elaboração do relatório e na apresentação, não há nenhum problema. Obrigada. O Ernest Urtasun já fez um resumo daquilo que é a nossa proposta conjunta em relação a este relatório. Eu vou acrescentar muito pouco, na verdade. Só creio que é importante referir que nós encontramos um enviesamento de género, seja em matéria de impostos diretos, seja dos impostos indiretos. Já foi referido alguns dos exemplos em que propomos alterações para que isso não aconteça. Nós sabemos muito bem que as alterações recessivas em termos de impostos nos últimos anos, em particular no trabalho, mas também em relação a multinacionais e no setor do consumo e da riqueza, têm afetado muito particularmente os grupos mais desfavorecidos e, sendo que a desigualdade de género também tem sido agravada, as desigualdades, a forma como tem afetado particularmente mais as mulheres, torna-se ainda mais evidente. Para nós, e no conjunto também daquilo que foi referido pelo Ernest antes, para nós é muito importante esta proposta que tem a ver com a tributação direta, de
passarmos de uma tributação coletiva para uma tributação individual, ela favorece não apenas uma maior igualdade de género, mas também favorece os grupos sociais mais desfavorecidos, e apresentamos, nessa medida em concreto, uma proposta de períodos de transição, para que possa haver uma adaptação e para que as políticas fiscais a este respeito estejam em linha com o que, aliás, já está inscrito nos próprios tratados europeus. Portanto, não é nenhuma invenção da roda, é por simplesmente garantir que a igualdade de género é também considerada do ponto de vista da tributação fiscal e das políticas fiscais. Nós fazemos propostas em 4 áreas fundamentais, que têm a ver com impostos diretos, impostos indiretos, com a evasão fiscal e também com a própria política de mainstream, no que diz respeito à política fiscal. Aqui estão as nossas propostas, já circulámos por todos e por todas as relatoras sombra e creio que estamos mais do que disponíveis para ouvir as opiniões de toda a gente e tentar incluí-las na proposta final. Obrigada.